Bueno, Pues José, nada. hoy yo propongo que hablemos de algo muy interesante que muchas veces pasa desapercibido. Claro, que pasa desapercibido o que no se tiene muy en cuenta, que todo el mundo sabe que puede perjudicar a la producción de una instalación fotovoltaica, pero no todo el mundo sabe que puede perjudicar a la propia integridad de la instalación fotovoltaica. Estoy Ujú. hablando de las sombras. A las ¿Qué te sombras. parece? Muy bien. A la sombra. Paneles a la sombra. A ¿Cómo ver, los... a ver, tampoco vamos a meternos en el detalle, porque si, en fin, o sí, ya veremos. Pero sí, es lo que dice Luis, ¿no? Aunque parezca, como decimos en mi tierra, de perogrullo, es muy importante el tema de las sombras. Muchas veces, yo cuento muchas veces anécdotas, pero es que hay una que esta me encanta, porque aquí cerquita donde vivo yo, le voy a dar datos. Eh, Había una instalación hecha con no sé si eran 10 paneles, estaban en dos cadenas, pero... Y estaban muy cerca las dos, ¿no? Y estaban tan cerca los dos que incluso a la hora central del día había algo de sombra de la primera fila a la segunda. Y además Ah, eran vale, paneles en que fila, estaban que en están... vertical, estaban instalados en estructura, pero estaban en vertical o portrait, que dicen los americanos. Y tapaba toda la parte posterior, la fila inferior de células de los paneles que estaban en la parte posterior. No sé si me he explicado, creo que sí, ¿no? Sí, que, Y que eran los de la primera paneles, fila sombreaban la parte de abajo de eso los es, paneles de la segunda fila. y eran paneles no de media célula, sino que eran de célula completa. Vale. Y el Ya, Estado estaba ya piezas, escandalizado. perdón, José, Vale. ya piezas de museo. Las Sí, de celda sí, completa, casi. Casi, efectivamente. Pero bueno, al casi. final es parecido, ¿no? El tema de es parecido. ¿Eh? Pero el Estado estaba todo indignado porque, claro, que decía que cómo era posible que a las horas centrales del día la producción caía a la mitad. De la segunda fila. O sea, la segunda fila que era un string independiente. Claro, y caía a la mitad porque al sombrear la parte inferior de las células caía de todas las células, que entraban en liza los diodos de bypass y esa serie, por supuesto, dejaba de funcionar. Entonces, pues es lo que había, es lo que había. Entonces, es que eso pasa. No es que, no, si solo me está sombreando un poquito del panel. Sí, no, es un poquito del panel, pero al final es mucho. Pero es que hay muchos más problemas. Entonces, no sé, a ver cómo lo estructuramos, ¿no? Pero inicialmente el tema de las sombras no es lo ideal. Es decir, cuando un panel está a la sombra, eh, no, y está encima conectado a otros paneles en una misma serie, en una misma cadena, está afectando al resto de paneles, ¿vale? Es decir, si te cae la producción de ese panel, te está afectando la producción de toda esa cadena de paneles, ¿vale? Eso es un poco el resumen, pero hay muchos más detalles. Como por ejemplo, yo es que soy una cotorra, ¿eh? No, 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 dale, 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 dale. Aquí está Cuando que quieras me funciona. paras. Cuando quieras me paras. ¿Qué pasa? Es decir, imaginemos que tienes un panel que le está recibiendo luz directa del sol y hay por lo que sea, pues porque hay un árbol, una chimenea, una antena, un poste de teléfonos, lo que te apetezca, le está dando parcialmente la sombra. Vale. Lo que sucede generalmente es que en esos casos, cuando esas células que están sombreadas, en vez de generar electricidad, lo que hacen es la absorben, ¿vale? Están absorbiendo, o sea, y eso lo que implica es, se comportan como un disipador de calor, es decir, la célula se calienta, ¿vale? Y lo que puede llegar a pasar con el paso del tiempo es que la célula se queme, empiecen a tener puntos calientes. ¿Qué pasa? Que los paneles, ya de por sí desde fábrica, tienen por detrás de los paneles, los habrás visto, tienen unas cajitas, que son las cajas de conexiones, y ahí vienen unos diodos de paso o diodos de bypass, que lo que hace eso es que cuando las células están sombreadas, el diodo de bypass entra en funcionamiento, entonces puentea una parte del panel, que es la parte donde están las células sombreadas, para evitar que efectivamente las células se calienten y acaben por quemarse, ¿vale? Pero ese tiene dos cosas. Esas células puenteadas, evidentemente, ya no están produciendo, con lo cual el panel produce menos, ¿vale? Pero el diodo de bypass generalmente, si los paneles no son muy buenos, llega un momento que falla. Entonces puede llegar un momento que ya no funcione. Entonces cuando ocurra esa sombra, las células van a empezar a disipar calor. Y cuando una célula disipa calor, se concentra en unos puntos muy, muy concretos de la célula, acaban quemándose, ¿vale? Ese es el mayor problema de las sombras. No sé si he resumido realmente el problema, ¿vale? No sé si me dejo algo, Luis, pero digo por hablar ahora un No, poco de las soluciones, ¿no?
No, yo creo que has contado muy bien que las sombras van más allá de reducir la producción de la instalación fotovoltaica en sí, Mm, sino que mm. va a dañar la instalación fotovoltaica, Sí, sí, en concreto los sí, la puede paneles, acabar dañando, claro. Sí, sí, ¿vale? sí, sí. Yo Eso es. recuerdo, ahora antes de hablar de la solución como anécdota, para que los que nos Mm, están viendo vean un poco qué instaladores hay en la calle, que no todos son así, pero que hay muchos de este tipo. Me acuerdo uno que además decía que presumía ser ingeniero industrial superior, vamos, la creme de la creme en fotovoltaica, ¿no? Es decir, presumía mm, así. mm, Es mm. un poco personaje, es un poco personaje hasta tal punto de que yo lo quité incluso de mis contactos porque era una persona nociva, o sea, de esas personas negativas, Tóxica, ¿no? nocivas, Tóxica, sí, sí, sí. una personalidad un poco particular, ¿no? Y me acuerdo que una vez mm, en público, que no le dije nada, ¿no? Pero en público hizo este razonamiento. Mm, Dijo, porque había una instalación fotovoltaica, se mostraba una instalación fotovoltaica donde uno de los paneles estaba en zona de sombra, mm, con, evidentemente la sombra no es permanente, porque como el sol se mueve, o sea, no se mueve el mm, sol, pero vamos, como la perspectiva del sol se mueve, pues la sombra varía, ¿no? Entonces, pero mm. durante buena parte del día ese módulo estaba sombreado en completo o en parte, ¿no? Sí. Y entonces su razonamiento fue el siguiente, pues yo prefiero ponerle un panel más al cliente, aunque esté parte del día sombreado, porque el tiempo que no está sombreado le estoy produciendo más energía que si no tuviera el panel. Es decir, él dice, Ujú, hay una parte sombreada que no está siempre sombreada en el techo. sí. Si yo le Ujú, pongo un panel, fíjate el razonamiento, si yo le pongo un panel, tiene un panel más el cliente. Por lo tanto, a lo largo del año, tiene más producción que si no tuviera ese panel. Entonces, claro, sí. no le quise Ujú, contestar, pero yo le había dicho, pero a ver, alma ujú, de cántaro, si tú pones ese panel en una zona sombreada, cuando ese panel esté sombreado, va a afectar al resto de la instalación. Por lo tanto, exactamente. vas a perjudicar la producción de la instalación. Que sí, que es verdad que en el momento en el que ese panel esté soleado, solamente en ese momento vas a producir más energía que si ese panel no existiera en ese mismo momento. Sí, pero Mm, mientras esté sombreado, no solamente no vas a producir más, sino que producirás menos que si ese panel no existiera, no estuviera puesto mm, ahí. Ves que claro. encima es la segunda parte. Si ese panel de manera recurrente todos los días del año está sombreado, vas a Efectivamente. acabar, iba a decir una palabra más fuerte, pero fastidiando el propio panel. Sí, sí, Entonces, sí. ese es el razonamiento a lo que muchos instaladores llegan y lo que muchos propietarios están comprando sin darse cuenta. Es decir, no, no, yo te Es pongo que un es panel eso. más porque al final son 400, 500 vatios más, que al cabo del año son cuánta energía. Digo, no, no, pero es que poner ese panel no va a hacer que produzcas más. Y Producirá es que te más digo más, Luis. si no está sombreado. Te digo más. Y es que y aquí ya estamos hablando de temas de garantías. Pero Bueno, aparte de y eso, aunque no todo lo detalle, no, no, pero es porque lo que te digo es que los diodos de bypass no están para que todos los paneles, o sea, perdón, para que todos los días el panel esté a la sombra, es que no están para eso. claro, Son para cosas muy ocasionales. O sea, el cae diodo una de hoja, bypass, se claro, ensucia. exactamente, para eso, para eso. Pero es para algo ocasional. No puede ser que todos los días esté recibiendo la sombra, porque al final el diodo de bypass acabará fastidiándose y no te lo va a cubrir la garantía en la mayoría de los casos. Porque la garantía de producto de los paneles, la mayoría de ellos, algunos lo especifican, otros no, pero algunos lo especifican, que la caja de conexiones está exenta de la garantía. ¿Por qué? Precisamente por ese tipo de cosas. ¿Vale? Porque es así. O sea, el diodo Eso, de bypass es José, el diodo de bypass. no lo sabía. Pues es así, ¿eh? Y hay algunos que te lo especifican. Y cuando no Eso, te lo mira, especifican, pues pero luego te dirán, no, 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 no es el producto, es la caja de conexiones. me estoy enterando ahora y me fastidia enterarme ahora. Bueno, me fastidia, me alegro de enterarme ahora, pero es una Mm. cosa que no sabía de que la caja de conexiones no entra dentro de la garantía de producto del panel. No lo Depende sabía, del no tenía ni idea. fabricante, depende del fabricante, pero en la mayoría de los casos, por eso muchas veces lo que hablamos siempre, exige la garantía que sea la misma de producto de producción para Es evitar que estas cosas. tú te puedes creer que yo no he conseguido que ningún representante, fabricante de paneles se sienta conmigo públicamente Mm. a hablar de las garantías de los paneles. Ya, ya, ya te digo yo por qué. Ninguno, o sea, sí, en privado sí te hablan y tal y Mm. cual, pero en público, Mira, de eso es con más gente que una... le puede hacer una pregunta, no, no Cuando consigo a salieron nadie. las... Ojalá, Eso que estás perdón, diciendo...
ojalá alguien esté por aquí escuchando a alguien que tenga relación con algún fabricante y tal y cual, y consigamos una entrevista así, porque tengo ganas. Es lo que estás diciendo, que los fabricantes en el petit comité te dicen cosas que luego en público no, lo cual yo lo puedo llegar a entender. Me estoy saliendo un poco del tema, ¿eh? No, yo también. Porque esto es lo que tienen las tertulias. Yo recuerdo cuando salieron los paneles media célula, yo no sé si lo he contado esto ya, ¿eh? Pero bueno, por si acaso, como soy un poco vuelo cebolleta, lo puedo decir. Eh, yo era bastante reacio, y de hecho lo soy todavía, ¿eh? Y lo seguiré siendo, al tema de las medias células, porque al final estás duplicando las soldaduras entre células, que al final es el mayor poco de problemas y debería ser un panel. Y cuando llegaban a ofrecerte los paneles, porque de aquella estaban todavía los paneles de célula completa y empezaban a entrar los nuevos, yo les decía, es que no me gustan los de media célula. Decían, ay, pero ¿por qué? Son la nueva tecnología, y yo se lo argumentaba y ellos te lo asentían. Dicen, no, ya, bueno, en eso tienes razón. Dije, vale, pues entonces ya sabes por qué no los quiero y por qué no me interesan. Y sigue estando ese problema ahí, ¿no? El tema de duplicar las soldaduras. Entonces, sí, los fabricantes te reconocen cosas que luego realmente, pues con el papel no. Pero bueno, ahí yo ya no me meto. Son temas legales, temas de... Ahí no es. Pero bueno, que a lo que, volviendo al tema, que Volviendo, los la diodos solución. que los diodos de bypass no están para que la sombra esté todos los días, porque se va a acabar quemando, ¿vale? Se va a acabar quemando. Y si se quema y encima te queda en corto, ya, en fin, ya, en corto quiere decir que te queda en conducción, Sí, 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 sí. pues ya se acabó, ¿vale? Entonces, soluciones. La primera, la más obvia, que no tenga sombras. Evitar las sombras, correcto. Tal las sombras. Y no es tan sencillo a veces como, es que hay una chimenea, una antena, un árbol, un poste. A veces hay que adelantarse a las circunstancias, ¿no? Y saber prever qué puede generar sombra en un tejado a largo plazo. Eso primero. Y si eso no se puede evitar, pues hay soluciones en el mercado, como pueden ser los microinversores, como pueden ser los optimizadores. También puede ser incluso llegar a conectar en diferentes entradas de un inversor, pero bueno, eso es una solución de aquella manera. La mejor solución son las de los micros y los optimizadores, ¿no? ¿Por Eso es. qué? Porque con eso consigues, no vamos a meternos ahora en esto, si eso ya hablaremos de ese tema, consigues que cada panel funcione de manera independiente. Al final es eso. Entonces, si tienes una sombra, el resto no le afecta. ¿Quiere decir eso que el panel a la sombra, en este caso, si usas microinversor, no sufre? No, sí que sufre igual, pero no está afectando al resto de la instalación. ¿Vale? Eso es. Yo Mm. siempre hago, bueno, no hago una analogía como tal, pero siempre me imagino, o sea, el tema de que, evidentemente yo creo que todo el mundo entiende que las sombras reducen la producción de la instalación fotovoltaica. Tienes menos sol, pues produces menos. Pero en el caso de dañar al panel, yo siempre me lo imagino como cuando, si existe contraste, es decir, si tú coges solamente una celda y esa celda está entera sombreada con la misma intensidad, no hay ningún problema, la celda no se estropea. Ujú. El problema es cuando tienes esa celda y parte de la celda está soleada y la otra no. En un Ujú. módulo lo mismo. Si todo el módulo está sombreado con la misma intensidad, imagínate, pues ha llovido y todo el Ujú. módulo tiene exactamente la misma tierra, el Ujú. módulo producirá Ujú. menos, pero Ujú. no Y ahí no pasa nada. necesariamente No, ahí no aparecen pasa proyectos nada. calientes. El problema es Claro. cuando está parte más Claro, sucia que porque el otra parte. resto de las células están produciendo y las que están a la sombra están Claro. absorbiendo esa. Y ahí es donde voy, porque muchas veces la gente no se da cuenta. La típica, esto es otra medio verdad, medio mentira, de que los paneles con la lluvia se limpian. Es decir, Mm, los paneles con mm, la lluvia se limpian. Es decir, bueno, o mm. la lluvia arrastra Sí, la suciedad, gracias a Dios, pero mm. se queda Se queda acumulada en abajo. la parte de abajo. Ya la estamos pifiando. La estamos Ujú, pifiando. Es decir, el módulo parece que está limpio y efectivamente en el 90% de la superficie del módulo está limpia, pero en la parte de abajo, si estás en horizontal, pues en la parte de abajo, se queda mm, acumulada un poco la porquería y pasa lo que decías tú, José, al principio. O sea, mm. al final pasa lo mismo que cuando tú coges, tienes dos filas, las juntas un poco y en la parte de abajo de los Igual, módulos igual. Sí, con el se paso del tiempo es lo que sombrea. pasa. Pues es lo mismo, Eso aquí es es. sombrea, pues ya estás piciando, ¿no? Entonces hay que tener mucho Mm, cuidado. Yo creo que lo que dice José evidentemente, sobre todo en el sector residencial, es decir, las mm, casas no son perfectas, las casas no se han diseñado para tener paneles encima, sino que mm. se han diseñado para ser útiles y tienen la chimenea, o está la Claro, casa de al lado, o has inevitable. plantado un árbol muy bonito que es que, oye, hay que plantar más árboles. Yo, No cortéis además, los árboles, por favor. Eso no, eso yo, no. yo que soy encima, que soy de Alicante, donde aquí parece que tenemos miedo a los árboles,
pues oye, hay que plantar más árboles, ¿vale? Ya, por eso. No decía lo de los árboles para hoy, porque no, el árbol no lo quites. El Es árbol otra no se quita. solución. Es Entonces, otra la solución. solución es parte de lo que dice José, ¿no? Es decir, yo creo que ahí tienes toda la razón. Es decir, oye, si no podemos evitar la sombra, porque la sombra está y necesitamos espacio, pues una manera de mitigar las consecuencias negativas en la producción de la instalación fotovoltaica es independizar la producción a nivel de módulo. Y eso se hace o con microinversores o con optimizadores. Que a mí, yo sé que a ti la solución de microinversores no es que te enamore, Es porque una solución. es una solución, pero a No, sí, mí, está bien. sí, Microinversor. pero yo es que creo que depende de quién me pregunte, ¿no? Yo aquí soy como en los hermanos Marx, ¿no? Según me preguntes, pues te digo lo que quiero, ¿no? Pero el tema de los microinversores para el residencial me parece una solución muy buena. Me parece una Sí. solución muy buena, no solamente para el propietario de la instalación, por el tema de sombras, sino también para incluso quien diseña la Mm. instalación, quien tiene que instalarla, porque al final, oye, ¿qué tengo que poner? ¿7 paneles? Pues 7 microinversores. Tengo en el almacén 20 microinversores, todos del mismo modelo, del mismo tamaño, etcétera, No etcétera, te para cambia. transportar. Entonces, Correcto. tiene muchas ventajas. Las desventajas es que Un poquito más es caro. que 10 kilovatios de microinversores, pues es más caro o más costoso que un Sí, inversor de 10 kilovatios, eso pero está sobre claro. todo en residencial creo que yo lo tengo claro. O sea, residencial para mí es la mejor solución que hay. Sí, Sobre todo de cara al cliente final, creo que es lo más óptimo. sí. Y aparte que muchas veces nos pasa por lo típico, quieres ampliar la instalación o quieres probar al principio. Son distintos paneles, da igual, no te tienes ese problema. Vale. José, me sale que tengo internet inestable, no sé si me estás Yo te escuchando oigo bien. y te veo, ¿eh? Te oigo y te Vale, veo. pero por concluir, ¿de acuerdo? Sí. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer el propietario de una vivienda que está esperando o que está haciendo un poco de prospección en el mercado para recibir ofertas y decidir qué instalador le pone el sistema fotovoltaico? En este sentido, ¿qué es lo que tiene que preguntar al instalador? ¿O cómo se puede proteger el mismo de las consecuencias de las sombras? Bueno, lo primero es preguntarle al instalador si es plausible o posible o lo que sea que ningún panel esté a la sombra. Eso, insisto, eso es lo primero. Pero bueno, en muchos casos no es así. Lo que hablábamos antes de que las viviendas pues tienen sus características y no estaban pensadas para esto. Si no es así, lo ideal es que cuando lo coloquen, colocar o bien microinversores o bien optimizadores para que no tengan estos problemas a la larga bueno, a la larga no, de perjudicar el resto de la producción de la planta, porque como decíamos antes, si tienes un problema de sombras con un panel que está conectado al resto, está afectando también al resto, perjudicando al resto. ¿Quiere decir esto que si usas microinversores o si usas optimizadores, ese panel no puede llegar a estropearse? Sí, sí, pero ya no va a afectar al resto, ¿vale? Que es lo importante al fin y al cabo. Y yo lo resumiría básicamente así, no hay mucho más, ¿no? Hay otra cosa que tiene que saber el particular, que esa solución es más, el presupuesto de esa Sí, es algo más instalación costoso. es mayor que un presupuesto sin esa solución. Lo que ocurre es Mm. que al final, oye, pues estás haciendo una inversión para el ahorro que te puede proporcionar. Mm. Si la solución te va a poner los paneles muy bonitos allá arriba y el inversor muy Mm. bonito en tu casa, pero va a bajar la producción, pues al final no vas a conseguir el ahorro buscado, ¿no? Nada, ya Entonces, lo tengo claro. Para residencial lo ideal es trabajar con micros o con optimizadores. Lo tengo más claro. ujú. De hecho, yo prefiero micro incluso, porque tiene más ventajas desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, el optimizador de cesión. Pero podríamos hacer algo el día Sí, de sí, mañana. sí, se puede hablar de ese tema, claro que Parece. sí. Bueno, Sí, sí, sí. es una opinión, lo que suele. Luego, Ujú. claro, cada uno esto es muy debatible. ¿Vale? Muy bien, pues oye, José, gracias otra vez por compartir tus conocimientos sobre A el ti, tema, sobre temas técnicos de las sombras. A los que nos estáis viendo, técnicos. pues gracias por estar aquí un día más, gracias por seguirnos. Si te ha gustado, evidentemente, el capítulo, ya sabes, dale a recomendación, coméntanos y compártelo, que la idea de esto Sobre es que todo. llegue a todo el mundo, que la gente se entere un poco de lo que está en la calle, empoderar un poquito a la gente que no se dedica profesionalmente a la fotovoltaica.
Sí, al final es lo que dice Luis. Estos vídeos son básicamente para que la gente de la calle, pues tú que estás pensando en ponerte módulos en el tejado, o el que no está pensándolo, pero está buscando información, que tenga esta serie de conceptos de información que no se suelen dar, por lo menos para que su capacidad de decisión sea mucho mejor. Eso es. Pues con esto y un bizcocho, hasta el próximo día a las 8. Chao Venga, nos ha quedado Luis, bien. chao a Adiós, todos, un chao, abrazo, chao, chao. adiós.